Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iris Nachel Cabrera Rivera. Curso lo que es la maestría en asentación y planeación estratégica. En este caso, la materia es de Derechos Humanos con la matrícula MAB004-124S1C. Bueno, acerca de todo lo visto durante este semestre en lo que es la materia, pues bueno, vimos los conceptos de, pues que era democracia, republicano, demócrata. Quiero ser sincera, al principio no estaba relacionada con los derechos humanos o no le había dado la importancia a lo que son los derechos humanos y conforme a esta charla o en este semestre, pues sí, me empecé a involucrar más en la investigación de los derechos que tenemos nosotros, pues todos los derechos, ¿verdad? Que nos engloban en este caso al ser humano. En este caso vimos lo que era un demócrata. Si no hay democracia en nuestro país, pues no puede figurar lo que es la palabra el derecho, ¿verdad? Entonces veíamos lo que era el republicano. El republicano es el pueblo, el poder que tiene el pueblo para hacer valer su palabra. En este caso también veíamos lo que era la democracia, que viene siendo lo que es la voluntad de un pueblo, ¿verdad? La voluntad que tiene la mayoría. Y en este caso, pues ya ahí viene un ejemplo clave, es las votaciones. Pues bueno, en sí eran esos conceptos que veíamos durante la primer parte, ¿verdad?, del curso de lo que es esta materia. También veíamos la evolución de los derechos humanos, cómo a raíz de décadas han venido luchando para que se hagan valer lo que son los derechos humanos. Desde tiempos del Ciro Grande, ¿verdad? Donde decía que él conquistó Babilonia y una vez que conquistó Babilonia, él decía que a partir de este momento yo quiero que todos los esclavos sean libres y que tengan eh, el derecho a lo que es la elección de la religión, que nadie te obligue a estar en una religión, a que nadie te obligue a ser esclavo, ¿verdad? Entonces él ahí empezó lo que era el derecho y a raíz de eso se empezó a como que a difundir en todo lo que es los países, ¿verdad? De que mira, está pasando esto allá. Entonces ellos, todo lo que el Ciro el Grande dijo, lo escribieron en una tablilla que fue al final lo que era el cilindro de Ciro. Entonces es muy buena, muy bonita la evolución, ¿verdad? Y lo que les ha costado el que se establecieran lo que son los derechos humanos hasta establecerlo por las Naciones Unidas, donde dijeron, ¿sabes qué? Estos son los derechos que van a tener todos los seres humanos solo por ser humanos, ¿verdad? Entonces fueron ciertas conceptos que definieron para que se establecieran. Entonces de ahí esa fue una, el que se establecieran y que lucharan por ellos para que se hicieran, este, se llevaran a cabo. Pero otra cosa es que sean efectivos, o sea, que los llevemos a la práctica en este momento. Entonces, sí, como por ahí veníamos viendo que decíamos, sí, existe el derecho a la vida, existe el derecho a la educación, existe el derecho a tener salud. Pero ¿cuántas personas no carecen de eso? ¿Cuántas personas no carecemos de educación? ¿Cuántas personas no carecemos de una vivienda? ¿Cuántas personas en este momento están siendo secuestrados? O sea, son muchos de los derechos que hasta el momento no han sido respetados. Y aquí lo que a mí me causa conflicto es que desconocemos, o sea, nos falta la cultura de conocer y empaparnos de lo que realmente importa. A veces nos involucramos en otras actividades que no tienen la importancia que deberíamos de dar
Entonces, como que nos falta la cultura, nos falta difusión, nos falta el inculcar a la sociedad, a los niños, a que conozcan los derechos humanos. Entonces, eso para mí siento que nos falta en saber, ok, son 30 artículos, ok, sí, pero ¿cuáles son esos 30 artículos? No los conocemos o no sabemos bien a ciertamente de qué se tratan. Y mucha gente está así sin conocer los derechos humanos, entonces le falta difusión, falta que nosotros como padres los inculquemos. ¿Para qué? Para que sepamos o que los hijos sepan a dónde deben acudir para hacer válido esos derechos. Bueno, también hablábamos acerca de lo que son la legislación de los derechos humanos, hablábamos acerca de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo que es qué tanta fuerza tiene como institución, ¿verdad? Hablábamos de que la CNDH tiene la facultad de opinión, de dar a las autoridades la opinión, mas sin embargo no tiene la fuerza, el sustento para que la autoridad la tome en cuenta. O sea, puede tomar en cuenta la recomendación, pero la autoridad no está obligada a, a aplicar esa recomendación que en este caso la CNDH le está proporcionando. Entonces nosotros como individuos, como demandantes, podemos sí tomar esa recomendación y presentarla ante el juez como yo quejoso ejemplo de acerca de alguna demanda que yo esté en ese caso esté exponiendo ante el juez, ¿verdad? Sí lo puedo presentar como evidencia. Más sin embargo, la CNDH no tiene autoridad en los procesos administrativos y tampoco en actos penales. Sí como recomendación, pero no como ejecución. Puede presentarlas ante la autoridad, pero ella determina si sí aplica o no aplica esta recomendación. Entonces, por ahí como que también nos quedamos al interperie, ¿verdad? Si tú como autoridad o como institución me apoyas en la investigación y al final pues puede o no que te tomen en cuenta. Sí facilita porque te ayuda como institución, más sin embargo uno también tiene que estar allí al pendiente, ¿verdad? Del caso, por si no lo toman en cuenta, yo tomar esa información y presentarla ante el juez, ¿verdad? En este caso, yo traigo un tema legal, sí, ok, sí, pero mi caso ha venido demorando entre estas instituciones, ejemplo. La autoridad, la verdad, en este momento está muy corrompida y para todo hay un tema de corrupción que para los casos legales yo creo que es tedioso, quejoso, cansado el llevar un proceso para que se te haga justicia en determinada situación. Entonces sí, es bueno, pero no, porque al final te dejan solo, ¿verdad? Pues en mi caso está ese claro ejemplo, pero pues bueno, al seguir insistiendo, ¿verdad? Para que se nos tome en cuenta y que el juez pues tome en cuenta esa situación y que dé a favor de nosotros. Bueno, acerca del capítulo número 5, acerca de los investigadores mexicanos del derecho, los diferentes autores, ¿verdad? Que investigan en este caso el derecho. Hablábamos de nueve autores mexicanos que se habían enfocado en la investigación del derecho, como es el señor Héctor Fixamudio, Jorge Carpizu, Miguel Carbonell, Jorge Alberto González, Mauricio Benchot, Jorge García Ramírez, Jorge Luis
Soberantes, Dora García, Valeria López. Son autores mexicanos que todo en realidad su enfoque es el derecho. Más sin embargo, de la lista de estos autores mexicanos que venían en el capítulo número 5, yo me incliné más acerca de el señor Jorge Héctor Fixamudio. Me gustó mucho lo que es su trayectoria, la investigación. Es un jurista científico, un maestro en la investigación, que a raíz de esto en América Latina ayudó a una forma diferente de pensar en el derecho procesal. Entonces fue una forma de analizar, de ver el proceso jurisdiccional de una forma diferente, que a raíz de toda su investigación como científico, como maestro, toda la información que proporcionó, pues a través de los años se fue implementando, ¿verdad? Tanto que su reconocimiento fue internacional. Entonces me incliné más por la investigación de él porque es un autor que te deja un legado grande, que a través de sus libros, de sus periódicos, revistas, que de todos los artículos que él proporcionó, pues nos deja un gran legado donde podemos empaparnos de toda la investigación del derecho procesal, que es una forma de ver de diferente manera un proceso legal. Eh, pero pues bueno, entonces de los investigadores que vimos en el capítulo número 5, a mí me gustó mucho ese investigador y creo que era para mí el más importante. Bueno, también hablábamos acerca de la protección jurisdiccional de los derechos humanos en México y hablábamos del caso muy sonado en la época de los 60, 70 sobre la guerra sucia, cuando fue desaparecido el señor Rosendo Radilla, que era un luchador social, ¿verdad? Que mucha gente lo seguía y él buscaba el derecho, ¿verdad? El derecho, los derechos humanos. Él fue retenido o privado de la libertad en un retén militar. Fue la última vez que en el documental dice que fue visto. Sin embargo, su familia siempre estuvo ahí insistiendo para que supieran el paradero de esta persona. Sin embargo, este caso sonó mucho, que llegó a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que estalló contra México, contra los derechos de México. Ahora decía, a ver, pues, ¿qué estás haciendo? Tú como institución, en este caso el gobierno, está involucrado. Y al final este caso quedó para la memoria del mundo, ¿verdad? Este caso. Y de esto se reforzaron ciertas leyes, ¿verdad? Donde está el artículo 103, 105 de la Constitución, donde dice que van a ser las normas o misiones de autoridades que violen los derechos humanos, con garantías y protección a la Constitución. O sea, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia en ciertos casos, ¿verdad? Entonces se reforzaron estos artículos, pero sin embargo, pues esto quedó por la historia. Sin embargo, en la actualidad, ¿cuántos casos no son Rosendo Radilla? ¿Cuántos casos no son y se han quedado impunes? Entonces sí es bueno el conocer lo que son los artículos que nos amparan. Más sin embargo, nos toca a nosotros como persona el ser esa familia como Rosendo Radilla, que no te limites, sino que insistas y te empapes del conocimiento para poder saber a qué institución te tienes que dirigir en un caso, en determinado caso, ¿verdad? Pero empaparte más de los artículos que nos amparan, de los artículos que nos respaldan, para poder luchar y luchar por nuestros derechos humanos. Bueno, acerca del apartado, la actividad final, ¿verdad? Que es medidas para implementar y garantizar el respeto a los derechos humanos. Hablaba el maestro en el video
¿qué es lo que le recomendarías a las instituciones para mejorar lo que son el respeto a los derechos humanos? Y yo creo que analizando todas las instituciones que tiene nuestro país, a quienes le harías una recomendación, yo creo que a todas, aplica a todas. Eh, pero haciendo un énfasis en las carencias que tenemos en la educación, en la seguridad, en el reforzamiento de los derechos humanos. Creo que me inclino más en, yo lo que recomendaría es a la Secretaría de Educación Pública que implemente la difusión de los derechos humanos, ya que carecemos de información, carecemos de qué artículos, qué instituciones nos respaldan. En cuanto a la seguridad pública, también, ¿verdad? La seguridad, la delincuencia está en descontrol, la verdad, se le salió de las manos al gobierno lo que es la seguridad en la actualidad. Eh, la difusión, me inclino más en la difusión que le recomendaría a las autoridades, pues bueno, a la Secretaría de Educación difundir los derechos humanos, a lo que es la educación básica para que sepan a dónde acudir cuando estén en algún determinado caso, que sepan que están respaldados, que hay alguien que les da el apoyo, que sepan que no están solos. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, mi papá le pegaba a mi mamá. Y estaba pequeña y yo fui a una institución de policías, ¿verdad? Y les comenté eso y lo que ellos hacían era hacer un rondín, pero decían que no veía nada, que todo estaba en orden y que al final no se podían meter a una propiedad privada. Nunca nos hicieron caso. A mí y a mis hermanos nunca nos hicieron caso. Al final, gracias a Dios, mis papás, mi papá cambió, ¿verdad? Tuvo un cambio radical que al momento es una gran persona, pero en su momento, cuando yo era pequeña, no sabía dónde acudir. Yo pensaba que estaba sola. Entonces, es importante difundir a los niños cuál es su derecho y su forma de expresarlo. O sea, para que ellos no se sientan solos y sepan siempre a dónde acudir. Entonces yo les recomendaría eso a las instituciones y a la seguridad, al Poder Judicial, ¿verdad? Que refuercen la seguridad, porque la seguridad está en descontrol, este, y que haya más gente preparada para esos cargos, que ningún cargo se quede impune, ninguna reclamación que haga alguna persona por algún caso se quede impune, que todo sea un seguimiento, que hay instituciones que avalen y que respalden esas peticiones, que haya instituciones que supervisen el trabajo del gobierno para que pueda estas instituciones como es la Secretaría de Educación, el Poder Judicial, el Poder Federal, puedan eh, hacer su trabajo de manera correcta, que hay instituciones que supervisen ese trabajo. Para que esto pueda funcionar, porque de otra manera eh, los malos manejos van a seguir. Y yo creo que nos toca a nosotros como ciudadanos el buscar la manera de que sea un mejor México, más que nada para las personas que vienen atrás de nosotros, que son estos hijos. Yo creo que prepararnos y ser mejores mexicanos y no quedarnos callados y exigir nuestros derechos y darle a conocer los derechos que tenemos como seres humanos a nuestros hijos.
Muchas gracias por todo el conocimiento, maestro. La verdad yo estaba, tenía muchos años que no estudiaba, yo creo que literal unos 10, 12 años sin estudiar, ¿verdad? Yo continué con la información que hasta el momento tenía. Trabajo en un hospital y mi trabajo es en este caso ejecutivo y las herramientas que tengo, ¿verdad? De conocimiento, más sin embargo volverme a empapar, el volver a retomar la lectura, el análisis, el saber, a ver, tienes 30 derechos y de esos 30 derechos, ¿cuáles conoces? Entonces, es súper importante el conocerlos y saber a qué tienes derecho para poderlos exigir. Muchísimas gracias, maestro, y Dios me lo bendiga.